Estimadas y estimados participantes del Segundo Congreso Internacional de Lingüística Inglesa en el siglo XXI, Desafíos y Oportunidades. Mi nombre es Isabel Soto Denis y les doy la bienvenida a la presentación de mi ponencia, titulada Escritura académica y automatización, análisis comparativo de abstracts de tesis doctorales en inglés antes y después del uso generalizado de LLMs. En esta presentación comenzaré con una breve introducción sobre la elaboración de textos académicos utilizando LLMs, además de mencionar el discurso académico en las tesis doctorales. A continuación expondré el principal objetivo, detectar posibles cambios estilísticos. Después explicaré brevemente la metodología, el análisis de corpus comparativo entre 2022 y 2024 con la herramienta de lingüística de corpus LangBoxX y la revisión de variables como conectores, estructuras impersonales o hoja autoral. En la sección de resultados mostraré diferencias clave con ejemplos y cifras que podrían apuntar hacia una mayor estandarización en 2024. Por último, cerraré con algunas conclusiones, limitaciones y líneas para futuras investigaciones. En los últimos años hemos sido testigos de una transformación acelerada en la manera en la que se produce el discurso académico, especialmente gracias al desarrollo y popularización de los modelos de lenguaje de gran escala, conocidos como LLMs por sus siglas en inglés. Estas herramientas no solo facilitan la redacción en otros idiomas, como el inglés, sino que también pueden influir en aspectos más profundos del texto, como su estructura, estilo y grado de estandarización. Dentro de este contexto, los abstracts de tesis doctorales en inglés constituyen un objeto de estudio especialmente relevante, ya que se tratan de piezas clave para la proyección internacional de una investigación y, por tanto, es razonable pensar que podrían estar siendo moldeadas por estos procesos de automatización. El objetivo de este estudio reside en identificar si el uso de LLMs ha introducido cambios reconocibles en los resúmenes redactados en inglés de tesis doctorales defendidas en universidades españolas en cuanto a aspectos como estandarización discursiva, pérdida de voz autoral u homogeneidad estilística. Usando el papel de la inteligencia artificial o IA, por sus siglas. Su aparición ha supuesto una transformación global en múltiples ámbitos, gracias a su capacidad para ejecutar tareas que antes se encontraban reservadas exclusivamente al juicio humano. Diversos autores, como los que pueden ver en pantalla, definen la inteligencia artificial reconociendo cómo las máquinas ya pueden aprender de los datos, tomar decisiones y adquirir conocimiento mediante la experiencia, replicando procesos cognitivos propios de los seres humanos. Aunque en la actualidad se habla mucho de IA por el boom de herramientas como ChatGPT, Gemini o DeepSeek, es importante recordar que el desarrollo de la IA generativa viene de décadas atrás. No obstante, ha sido a raíz de la pandemia de COVID-19, especialmente entre finales de 2022 y comienzos del 2023, cuando se ha disparado su uso y viabilidad, por supuesto, también en el entorno académico. Décadas, el avance más significativo ha sido en el campo del procesamiento del lenguaje natural o NLP por sus siglas en inglés. Gracias a estos avances han surgido los LLMs, los modelos de lenguaje de gran escala. Podemos definirlos, como señala Chan et al., como modelos capaces de entender y generar lenguaje humano. Estos modelos están teniendo un impacto muy profundo en nuestra manera de comunicarnos y de escribir, sobre todo por su accesibilidad y facilidad de uso. Sin embargo, también es importante señalar que su empleo masivo ha abierto debates éticos y técnicos, como los sesgos, la privacidad o el posible reemplazo del juicio humano en tareas complejas. En pantalla puede verse la contextualización de por qué el estudio del lenguaje académico en tesis doctorales es tan relevante hoy en día. En primer lugar, la investigación sobre el lenguaje empleado en tesis doctorales es todavía un campo no demasiado explorado, pues todavía no hay una tradición consolidada de estudios al respecto. Sin embargo, en los últimos años sí han surgido algunos trabajos que utilizan el análisis metadiscursivo como punto de partida para estudiar las tesis, como los de Álvarez Gil, Sánchez Camargo o Jara Solar. También es importante destacar, como nos recuerda Osorio Yáñez, que el discurso académico se organiza en macro y microestructuras, y que ambas pueden ser un reflejo del estilo del autor y del tipo de conocimiento que se transmite. Por último, es preciso mencionar que la tesis doctoral es uno de los géneros discursivos más importantes para la legitimación del conocimiento académico. Por tanto, observar cómo se redacta es fundamental si queremos comprender las transformaciones que están dándose en la escritura académica actual. En este estudio se ha utilizado el software de lingüística de corpus LangBoxX
desarrollado por Bresina y Platt. Se trata de una herramienta que permite hacer análisis cuantitativo de grandes volúmenes de texto y resulta especialmente útil para identificar patrones léxicos, estructuras gramaticales o uso de conectores. El corpus está compuesto por resúmenes en inglés de tesis doctorales defendidas en universidades españolas. Para el cumplimiento del objetivo se ha trabajado con dos corpus, uno con 25 resúmenes de 2022, es decir, antes de la popularización de los LLMs, y otro con 31 en 2024, una vez se ha popularizado su uso. Cada corpus tiene una media de 14.000 palabras. Es por ello que el corpus de 2024 presenta más resúmenes, para poder equilibrar el número de palabras entre un corpus y el otro. Es importante destacar que no solo se ha hecho un análisis cuantitativo con LanguageBox-X, sino que se ha complementado con una evaluación cualitativa mediante la inspección visual de cada caso. Esto ha permitido interpretar mejor los resultados, entendiendo no solo con cuánta frecuencia aparece un elemento, sino también cómo y en qué contexto se utiliza. Por último, se han analizado las expresiones en las concordancias con 7 palabras a la izquierda y 7 a la derecha. Con los resultados y discusión, en esta diapositiva podemos ver una comparativa de la frecuencia de algunos de los conectores discursivos en los abstracts analizados de los años 2022 y 2024 con mayor diferencia de frecuencia y algunos con mayor similitud. Podemos ver, por ejemplo, que en 2022 el conector also aparece con más frecuencia, lo que podría sugerir un uso más informal o redundante en algunos casos, propio de una escritura más libre. Sin embargo, such as aparece más en 2024. Esto es interesante porque such as es muy típico en redacciones formales y técnicas al introducir ejemplos, lo que podría ser indicio de una redacción más formulaica o controlada. En general, observamos que conectores como thus, therefore, however o in contrast, que son bastante típicos en textos académicos más normativos o estructurados, se incrementan en 2024. En esta diapositiva vemos ejemplos concretos del uso de conectores dentro del contexto de los resúmenes. En este caso ya no solo se habla de la frecuencia del uso, sino del modo en que estos conectores se integran en el discurso académico. Si observamos la columna de 2022, encontramos conectores como also, such as, finally o although, usados en oraciones más largas, a menudo con puntuación que no recuerda al uso de la puntuación común en lengua inglesa. Por ejemplo, en el ejemplo 4, and therefore voting rights, hay un uso algo forzado de therefore, más típico de una traducción literal o de un estilo menos depurado. En cambio, los resúmenes de 2024 muestran un uso más limpio y estructurado de los mismos conectores. Finally, por ejemplo, aparece una oración perfectamente integrada y con una función clara de cierre en el ejemplo 10. Es un uso típico de estructuras formulaicas más predecibles. Ahora en pantalla observamos una comparación de la frecuencia de estructuras pasivas encontradas en los resúmenes de 2022 y 2024. En 2022 detectamos 239 ocurrencias de voz pasiva, mientras que en 2024 la cifra sube a 267. Aunque no se trata de una diferencia significativa, conviene mostrar un par de ejemplos para comprobar si el empleo que se hace de estos es como mínimo similar o si presenta diferencias notables. En pantalla, en 2022 ya encontramos usos de la voz pasiva como be taken into account o it is identified that, etc. No obstante, en el ejemplo 15 se utiliza la estructura it is, o formas de usar la pasiva que si bien no se consideran incorrectas, no se usan quizás con tanta frecuencia, como el ejemplo 17, this thesis is focused on, en lugar de this thesis focuses. En los abstracts de 2024, las estructuras impersonales se vuelven más sistemáticas. Vemos pasivas como was assessed, is based on y resultados introducidos con has revealed. Aquí analizamos la presencia de voz autoral a través de los pronombres personales we, our y us, que son marcadores directos de la implicación del autor en el texto. En los abstracts de 2022 se observa un uso notable de esta forma, 44 ocurrencias de we, 39 de our y 12 de us. Esto sugiere un estilo más directo y autoral, donde los investigadores se sitúan como protagonistas del proceso. En cambio, en 2024 hay una reducción clara, we baja a 25, our a 10 y us a 6 ocurrencias. Se pierde así parte de esa voz activa del autor, lo que refuerza la hipótesis de una escritura más impersonal y posiblemente automatizada. Este descenso en la voz autoral podría deberse a un mayor uso de herramientas como los LLMs,
que tienden a priorizar la objetividad y neutralidad del texto frente a la implicación personal del autor. En esta tabla vemos más ejemplos de ambos corpus que ilustran el uso de la voz autoral a través de pronombres como we, our y us. En los abstracts de 2022 es más común encontrar frases como we will explore, our study o allowed us to investigate, que sitúan al autor en el centro de la investigación. En 2024 aparecen estos pronombres, pero en contextos menos protagonistas o con un tono más institucional o impersonal. Por ejemplo, our legal system, ejemplo 25, en el que el tono del uso parece más bien hablar de nuestro sistema legal como sociedad en su conjunto, o el ejemplo 26, en el que ocurre algo similar, ya que aparece que la sociedad es la que nos ha privado en su conjunto. Por tanto, estos no construyen tanto una narrativa del proceso investigador, sino que suenan más distantes, lo que refuerza la hipótesis de que en 2024 hay una reducción de la voz autoral, probablemente porque las herramientas como los LLMs han tendido a suprimir ese tipo de marcas subjetivas o personales en favor de un tono más estandarizado y objetivo. En esta diapositiva recogemos ejemplos que ilustran el tipo de léxico empleado en los resúmenes de 2022. Lo que se observa es una mayor libertad expresiva con una mezcla de expresiones coloquiales e incluso fórmulas narrativas que los de 2024 han tendido a desaparecer. Por ejemplo, encontramos expresiones como "This thesis ends with", "We will go through", o "In my case, it happens with hand, feet, nose, etc. Muy poco habituales en redacción académica y con un tono casi informal. También encontramos estructuras autorales claras como "We selected tests" o, de nuevo, "We will go through", que sugieren una presencia directa del autor. Este tono personal y casi conversacional contrasta con patrones más neutros y formales en los abstracts de 2024. En resumen, los resúmenes de 2022 presentan más variaciones estilísticas, más tecnicismos puntuales, pero también más oralidad y registros híbridos que parecen menos estandarizados y más influenciados por la voz del autor. De conclusión, comenzamos hablando de los conectores. Los datos arrojados refuerzan la idea de una mayor estandarización discursiva en los resúmenes de 2024. Conectores más formales y más estructuradores, lo que podría sugerir una redacción más automatizada o al menos más ajustada a moldes preestablecidos. En cambio, los de 2022 muestran más dispersión, con conectores usados de forma más variable y menos consistente, a veces utilizados en estructuras no tan comunes dentro del discurso académico, algo que encajaría con un estilo más personal y autoral. Esto podría indicar una mayor automatización o estandarización discursiva en 2024. En definitiva, lo que se observa aquí es un paso no demasiado llamativo del estilo autoral hacia un discurso más uniformizado, donde el uso de conectores deja menos espacio a la variación individual y a más estructuras tipo plantilla, algo que puede ser efecto del uso de LLMs en la redacción. En los resúmenes de 2022 observamos estructuras que podrían no ser tan ampliamente utilizadas por un LLM, lo que indica aún presencia del autor, mientras que los de 2024 predominan claramente estructuras pasivas más neutras. Esto apunta hacia un estilo más institucional y menos personal. Todo esto sugiere un giro hacia un estilo más impersonal, mucho más ajustado a las convenciones del inglés académico y posiblemente influido por el uso de herramientas como los LLMs, que tienden a evitar la voz subjetiva. En los resúmenes de 2022 se aprecia una mayor libertad expresiva, con una mezcla de tecnicismos disciplinares y fórmulas más informales o narrativas como "We will go through", "The thesis ends with", que reflejan un tono más autoral y menos normativo. Este estilo contrasta con el de 2024, donde predomina una mayor neutralidad y estandarización, posiblemente influida por estas herramientas automatizadas. Finalmente, por un lado, se han detectado ciertos cambios estilísticos, aunque no muy significativos, en los resúmenes de 2024 con respecto a los de 2022. Una mayor estandarización discursiva, un uso más frecuente de estructuras pasivas e impersonales y cierta diferencia en su uso, reducción de voz autoral, menor presencia de expresividad individual y un empleo más homogéneo de conectores. Estos patrones coinciden con lo que cabría esperar de una redacción asistida por LLMs,
lo que sugiere una posible influencia de estas herramientas en la escritura académica, aunque sin poder establecer una relación causal directa. Sin embargo, aunque se han observado ciertos cambios estilísticos en los resúmenes de 2024, no puede afirmarse con certeza que esto se deba exclusivamente al uso de LLMs. Es importante considerar que los modelos de lenguaje se alimentan del propio lenguaje humano y que podrían estar simplemente amplificando tendencias ya existentes hacia un discurso académico más formal, neutral y estandarizado. Además, el uso generalizado de estas herramientas es todavía muy reciente, ya que comenzó a extenderse a finales de 2022, por lo que muchas tesis defendidas en 2024 pudieron haberse redactado antes de la madurez y popularización de los LLMs. También es posible que el estudiantado aún no tuviera la suficiente familiaridad con estas herramientas al momento de escribir los resúmenes. Futuras investigaciones, una línea interesante sería ampliar el corpus, pues es todavía considerablemente reducido, así como el rango temporal de las tesis analizadas, ya que el uso de LLM se irá normalizando progresivamente. También sería relevante explorar otros apartados de la tesis, como la introducción, metodología o conclusiones, para detectar posibles patrones de redacción asistida por estas herramientas. Para finalizar, aunque inicialmente se contemplaba analizar posibles diferencias según el área disciplinar, al comprobar que los patrones discursivos eran muy similares en los dos corpus generales, se consideró que un análisis por disciplina no aportaría hallazgos relevantes dentro del enfoque exploratorio de este estudio, por lo que se optó por centrar los esfuerzos a nivel global. Por tanto, observar variaciones en el discurso según áreas de conocimiento también podría ser una de las próximas investigaciones con un corpus más extenso y además con un mayor rango temporal. Y aquí finaliza mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de cualquier duda que pudieran tener. Un cordial saludo.